Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Vayan a su Biblia y al capítulo Juan 17. Juan capítulo 17. Como saben, hemos estado estudiando jueves en la noche con nuestro Señor por alrededor de un año. Sé que he estado en el aposento por bastante tiempo, saben, han hecho bromas que esto es un jueves interminable, pero solo disfruto este jueves. Especialmente disfruto este jueves en la noche mientras que continuamos mirando lo que nuestro Señor Jesús tiene para nosotros. Y hoy el tema se mueve de nuestra preservación y nuestra santificación a la unidad. La preservación de la unidad dentro de la iglesia de Dios. La preservación de la unidad dentro de la iglesia de Dios. Permítame poner sus ojos en los versículos que vamos a ver el día de hoy. Y recordarles de nuevo el escenario de esto, amados. El Señor Jesús teniendo comunión con su Padre. No se trata solo de un tratamiento teológico de la unidad, sino de un momento devocional de comunión trinitaria interior de la conciencia de Cristo en exhibición en esta oración. Véalo en el verso 20. No pido solo por estos solos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado están también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Deténganse allí. Saben, cuando llegué a este pasaje y comencé mi estudio, el tema de la unidad ciertamente sobresalta en la página. No es difícil en la lectura general de este pasaje, pero ver que lo que está en el corazón del Señor Jesús es que su iglesia sea un pueblo unificado. Pero también lo que se resaltó y que no lo había visto con tanta significancia anteriormente de este estudio fue la relación entre la unidad y la gran comisión. La unidad y el evangelismo. Incluso se podría decir que la unidad y su función como misionero, como mi función misionera, el impacto de la unidad en las almas. Comencé a estudiar este estudio, a pensar en el tema de la relación, cómo una iglesia unificada puede tener este impacto masivo para la gran comisión. Me llevó a un momento hace 10 años atrás en mi vida. Mi esposa y yo estábamos en una gira de la Reforma. Fuimos a Inglaterra, Escocia, Suiza y Alemania. Y una de nuestras paradas en Inglaterra, nos paramos en un pueblo llamado Benford. Y en este pueblo en Inglaterra es la casa, si no lo saben, es el pueblo de John Bunyan. Es un pequeño pueblo, un pueblo rural. Y sabes, llegas a Benford y mientras estuvimos allí hicimos un pequeño estudio de John Bunyan. John Bunyan escribió el libro El progreso de los peregrinos, uno de los grandes reformadores de la reforma inglesa, y hasta el día de hoy el libro más leído, además de las escrituras, que es el libro Los Peregrinos. Así que cuando empecé a estudiar hombres de la historia y veo su vida y su impacto, me empiezo a preguntar a mí mismo, ¿cómo se salvó este hombre? ¿Cuál fue el origen de su salvación? ¿Cuál fue el comienzo? Quiero decir, veo el objetivo final, mi vida que fue cambiado por él, pero ¿cómo se convirtió? Bueno, cuando estaba ya en Bedford y estábamos caminando alrededor, comenzamos a estudiar la autobiografía que él escribió llamado Gracia Abundante para el Jefe de los Pecadores, y en esto habla de su conversión. Y lo fascinante es que la conversión de John Bunyan no vino por la audaz predicación de George Whitefield. No vino por encuentro con un tratamiento teológico de Juan Calvino. Llegó al paseando por la calle de Benford, donde un par de señoras mayores de la iglesia
inconformada de Benford disfrutaban de la unidad, el gozo y el compañerismo, y se quedó hipnotizado y obligado y abrumado porque vio algo en estas mujeres mientras comulgaban y tenían unidad que sabía que era ausente para él. Y esto es lo que dice en Benford en 1966, un par de mujeres de una congregación allí en Benford, y cuando empezaron a hablar, dice, empecé a escucharla, el Señor acababa de ablandar su corazón a través de problemas de su matrimonio y la gran historia del pecado, y él dijo, vi y me detuve, hablaban como si la alegría les hiciera hablar, hablaban con tal amabilidad del lenguaje de las escrituras y con tal apariencia de gracia en todo lo que decían, era como si fuera para mí, como si hubiera sido encontrado si viniera de un mundo diferente, un mundo nuevo. Y es interesante, él dice que ellas hablaban desde el gozo, hablaban con unidad, hablaban con ese compañerismo, y él no pudo superar que estas señoras mayores del campo que asistían a una pequeña iglesia en Benford, ellas tenían algo que él no tenía. Tenían compañerismo, tenían unidad, estaban celebrando la obra de Dios en sus vidas. Y él dice, el gran pecador, que Dios usó eso para ablandar su corazón y convertirlo. Bueno, pienso es que es exactamente lo que está aquí en la mente de Jesús en Juan 17, en nuestros versos. Él no solo estaba preocupado por la unidad para que nosotros podemos estar juntos, y es importante, no solo estar preocupado que estemos unificados y evitar divisiones, chisme, calumnias, y evitar rencores y faltas entre unos con otros, y evitar rencores y evitar alimentos entre herirse unos con otros. Él no está preocupado que luchemos con nuestro pecado y persigamos unidad para que la iglesia se lleve bien. Jesús está preocupado que su iglesia sea el tipo de lugar donde gente como John Bunyan pueda escucharnos hablar uno con otro, pueda ver nuestras interacciones, pueda escuchar cómo hablamos unos a otros, y eso pueda ser utilizado para la conversión de un pecador o de pecadores. Así que Jesús y su preocupación es que su pueblo esté unificado para que la gente se encuentre con esos creyentes unificados y sean salvos. Amados, tu unidad y mi unidad y la unidad de Cornerstone es más grande que tú y yo. A veces nos volvemos tan mezquinos con eso y dolor y empezamos a tener rencor uno con otro y todo acerca de nosotros, y nos sentimos ofendidos y charlamos con otra persona acerca de eso, y entonces empieza a haber una desunidad en la iglesia y pensamos que todo es acerca de nosotros. La unidad, según Jesús, no se trata de ti, de mí, se trata de lo que sucederá cuando las personas perdidas entran en contacto con los creyentes en una iglesia verdadera. La obligación de nosotros considera a ellos a nuestro Salvador, o nuestra mezquindad o nuestro egoísmo y nuestra tendencia a cuando no nos gustan las cosas realmente hace la gente digan, yo sé que ustedes aman a Jesús y sé que dicen que eres salvo, pero eres como yo. Suenas como la gente de mi trabajo, donde todo el mundo murmura. Suena como mi familia extendida, donde todo el mundo se reúne y se ofenden y luego se rompen relaciones y hay distancia entre unos y otros. Suenas como mi origen, donde crecía, que cuando eres lastimado no vas a perdonar a nadie hasta que pruebe que está correcto. Suena como toda la gente perdida. ¿Por qué me importaría tu Jesús? Jesús dice en Juan 17 que tiene que ser lo contrario. Necesitamos ser un pueblo que trabaja tanto por la verdadera unidad, que el mundo diga, ¿qué tienen ustedes que yo no tengo? ¿Cómo amas a alguien que alguien no se deja amar? ¿Cómo perdona cuando eres ofendido? ¿Cómo pasas ofensa por alto y sirves a la persona cuando es difícil para ti? ¿Cómo es que tú esfuerzas para tener conversaciones difíciles para encontrar la unidad con la gente sin encontrarte ahí sentado guisándose unos con otros? ¿Cómo haces eso? Usted podría decir, porque yo conozco a este Salvador que me dio el poder para hacerlo. Quiero que vean esto, vean en el texto. Quiero que vean la relación entre la naturaleza de la unidad y su impacto en las almas. Jesús se preocupa para nosotros hoy, amados, y por los 11 discípulos, para que pensamos en la unidad y su relación con la gran comisión. Pensaría en tu relación en otros creyentes y su relación con la gran comisión. Y yo lo quiero decir esto como una advertencia para decirles, quiero que vean la división, la calumnia, el chisme y la mezquindad como lo más egoísta que una persona puede hacer.
porque eso divide el mismo lugar, la iglesia de Dios, que Dios ha ordenado para ser un lugar para luz para el mundo y salvar pecadores. No hay nada más egoísta que la división, porque corta el corazón de lo que Jesús está produciendo para alcanzar a los perdidos. Note el lenguaje aquí. Déjenme mostrarles esto. Esto es muy interesante. Quiero que vean la relación entre la unidad y el propósito de la misma, de la gran comisión. Nótelo. Verso 20, lo que dice allí. Por no ruego solo por estos, esos los 11, sino también por los que han de creer en mí a través de su palabra. Ya regresaré a ese momento, pero note, Jesús expande el alcance en el aposento alto. No solo está hablando de los 11, sino que en el 20 habla de otra gente que va a creer que no está en el aposento alto. Y tal vez podríamos decir que está hablando de otro creyente que no estaban en esa habitación. Y ciertamente podría estar involucrado, pero note cómo estas personas de las que está hablando van a ser convertidas, nótelo. No pido solo por estos 11, sino por aquellos que creen en mí a través de, ¿qué es lo que dice? A través de su palabra. Estoy hablando de los hombres que voy a enviar de este cuarto, que van a ser los escritores de la Escritura, los hombres que van a predicar el primer sermón cristiano en Hechos 2 y en Pentecostés, los hombres que van a discipular y evangelizar y predicar. Jesús está diciendo, Padre, estoy orando por aquellos que creerán en el futuro a través del envío de estos hombres. Jesús está expandiendo la visión y luego dice, y lo que quiero que pensar es su unidad. Y luego quiero que noten algo muy interesante aquí. Realmente utiliza 3 cláusulas de propósito aquí. Y esto me llamó la atención en mi diagrama de este pasaje. Usa 3 cláusulas de propósito. Y una cláusula de propósito básicamente dice cuál es el propósito o el resultado final o la misión de la unidad. Y cada una de estas cláusulas de propósito tiene que el pueblo unificado de Dios está alcanzando a las personas perdidas y convirtiéndose. Nótelo. Déjame mostrarle estas cláusulas de propósito y su relación con la unidad. Nótelo. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que también ellos estén en nosotros. Y vea esta cláusula de propósito. Esto es lo que digo, la cláusula de propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la primera vez que vemos allí. La unidad es el resultado que las personas crean en el Señor de Jesús. Pero eso no ha terminado. Nótelo. En el verso 22. La gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Más de discusión en unidad 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Ya hablaremos en un momento de eso, la unidad perfecta. ¿Y cuál es la causa de la propósito? Puede hacer un círculo para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿No es interesante? Yo quiero que el mundo sepa la unidad y crea la unidad. Quiero que el mundo vea tu unidad y sepa lo que significa conocerme. Un conocimiento experiencial. Quiero que la gente me conozca y crea. Y hay una tercera. No solo que crea y no solo que te conozca, sino también para que vea la gloria. Véalo en el verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean, está otra vez el para que vean mi gloria. Allí está. Esos son los 11, esos son los otros creyentes y personas perdidas. Amados, la razón por la que debemos prestar atención a este pasaje sobre la unidad y la naturaleza de la unidad es para que los hombres crean, para que los hombres sepan y para que las personas perdidas vean. La unidad está directamente relacionada con la gran comisión. La unidad es una misión. La unidad es una forma apologética. Entonces, ¿cómo esbozamos este pasaje para verlo juntos? Bueno, quiero poner 2 ideas en tu mente. Quiero poner 2 ideas en tu mente y cubrirán todo nuestro tiempo hoy. Quiero que vean la naturaleza de la unidad de la iglesia. Pueden escribirlo si toman nota. La naturaleza de la unidad de la iglesia. Y luego quiero que vean la meta o la misión o el propósito de la unidad de la iglesia. La naturaleza de la unidad de la iglesia o la naturaleza de la unidad cristiana y la naturaleza o la misión de la iglesia y su unidad. Y lo que espero desafiar nuestros corazones hoy, Cornerstone, es que nos convirtamos en un pueblo que se dé cuenta que Jesús está orando por nosotros en esta área. Esto es una carga en su corazón y se preocupa mucho, mucho cuando su pueblo no está urgido para estar unificado para la gran comisión. Por lo tanto, la naturaleza de la unidad y el propósito o la meta de la unidad.
Pueden escribirlo si quieren. Así que vamos a hablar primero de la naturaleza de la unidad. La naturaleza de la unidad cristiana. Si quieren notarlo, el primer punto que vamos a ver para la naturaleza de la unidad es que la unidad de la iglesia se basa en esto. La unidad de la iglesia se basa en la creencia compartida en la autoridad de las Escrituras. Hablamos de la naturaleza y su unidad. ¿Cuál es la composición de la unidad cristiana? Escucho mucha gente hablar acerca de lo que es la unidad y algunas veces hablan de la unidad, que es esta idea que necesitamos bajar en la barra. Tenemos que encontrar el denominador teológico más bajo. Tenemos que encontrar tantas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Tenemos que ignorar las cosas que no estamos de acuerdo y nosotros tenemos que encontrarnos unificados. Casi con esta idea de teología liberal, de que básicamente vamos a estar unificados en lo que es incluso un tipo de subevangelio. Ni siquiera necesitas tener verdadero evangélico mientras que estemos juntos. Y el objetivo de la unidad es que todos se lleven bien. Jesús dice, no. La naturaleza de la unidad comienza con, aquí está, este es el primer punto, una creencia compartida en la autoridad de las Escrituras. La unidad, la verdadera unidad, viene por la obra de Cristo en una creencia compartida en la autoridad de las Escrituras. ¿De dónde agarro este punto? Verso 20, regresen allí. Pero no ruego solo por estos, sino también vea el lenguaje aquí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, la transmisión de la doctrina apostólica. Amados, Jesús está diciendo, el primer punto de la unidad es un grupo de personas que creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Un grupo de personas que creen que la palabra de Dios vino de Dios, movió a los hombres para escribir la palabra de Dios y lo que recibimos de ellos fue la palabra de Dios. Y note que dice allí que ellos creen. La verdadera unidad viene por convicción. Creo que la palabra de Cristo son de Cristo mismo a través de los apóstoles y transmitidas hacia mí. Eso significa que cada de la área principal de las doctrinas, la doctrina principal de los apóstoles está en discusión. Hay un evangelio, no muchos evangelios. Hay un Cristo que vino y murió por los pecadores, un Dios, el Padre, un Espíritu Santo, solo uno en la Trinidad. Hay una doctrina verdadera del pecado, hay una doctrina verdadera del cielo y del infierno. Cualquier doctrina principal que sea transmitido por la clara enseñanza de los apóstoles ha sido creída. Nótelo, ellos creen en mí a través de su palabra. Cada creyente verdadero que está unificado con otros creyentes tiene un conjunto compartido de creencias conviccionales. Eso significa, amados, que Jesús está diciendo que cada creyente en este cuarto, si usted es un creyente, aquí en este cuarto está lleno de creyentes, usted ha llegado a experimentar la unidad cristiana por su creencia de que la palabra de Cristo viene de Cristo, la palabra de Cristo vino de los apóstoles y ello ha sido transmitido a ustedes. Eso significa de los 11 en ese cuarto y toda la historia de la iglesia hasta hoy en este cuarto, cada creyente tiene una creencia compartida de que la palabra de Dios debe ser la autoridad y debo creerla. Cuesta mucho tener comunión con personas, a veces cuando las escrituras no son la autoridad. Piénselo. Incluso podrías tener unidad con un hermano o hermana y tener desacuerdos sobre asuntos de secundaria y terceras. Podrías tener desacuerdos acerca de la cena del Señor, desacuerdos acerca del bautismo, puede tener desacuerdos de los fines de los tiempos, la escatología, puede tener desacuerdos sobre las diferentes prácticas de los padres, las diferentes aplicaciones de las escrituras. Pero en lo que no puede estar desacuerdo es que la palabra de Dios es nuestra autoridad e incluso si tenemos desacuerdos, estamos de acuerdo en el hecho de que necesitamos ir a la escritura para tener la respuesta, porque creemos la palabra, creemos la verdad. Y podríamos tener dos personas bien intencionadas que tengan un desacuerdo por una interpretación, pero ellos están de acuerdo sinceramente que necesitan rendir el texto de las escrituras. La unidad está construida de una creencia compartida de que se someten a las escrituras. Es por eso que es difícil encontrar la unidad cuando la gente abra su Biblia si quieren dar sus opiniones. Es difícil tener unidad en esos conceptos. Abra su Biblia y ellos quieren darte tu experiencia. Es difícil tener unidad. La unidad tiene que ver con la unidad, amados. En la iglesia debemos ser un pueblo que tenga conversaciones sobre la verdad. Venimos la verdad, razonamos con la verdad, hablamos uno con nosotros con la verdad.
Hablamos de desacuerdo que podemos tener acerca de la verdad, pero nunca estamos en desacuerdo en el hecho de que hay un mensaje, un depósito transmitido por los apóstoles y los profetas a la gente. Y cada creyente que alguna vez ha sido salvo creyó la verdad acerca de las cosas fundamentales de las Escrituras. El Evangelio, Cristo, las Escrituras confiables. Y también significa algo más. Si conoces a alguien que cree que las Escrituras no son infalibles, no son autoritativas, no son suficientes, viene y te dice, sí, eso es un buen libro, pero tiene todo otro tipo de errores. No vas a tener unidad con una persona así, porque la unidad se basa en una creencia compartida de que las Escrituras fueron dadas para nosotros por Cristo. La unidad de la iglesia, su naturaleza, se basa en una creencia compartida en la autoridad de las Escrituras. Hill Latimer, uno de mis hombres favoritos de la Reforma inglesa, murió por esta creencia. Querían que se asociara con un sistema de creencia, doctrina casi católica de la iglesia en Inglaterra romana, y querían que armonizara sus puntos de vista protestantes con la doctrina católica romana de la iglesia en Inglaterra, y él no pudo hacerlo y dijeron, necesitamos unirnos y tener unidad. Dijo que no hay unidad sin verdad. Esto es lo que dijo. La unidad debe estar de acuerdo con la santa palabra de Dios, o de lo contrario sería mejor la guerra que la paz. Nunca debemos considerar la unidad tanto que abandonemos la palabra de Dios en aras de la unidad. La verdadera unidad nunca se pone en el altar del sacrificar la verdad, amados. La unidad gira en torno a la creencia de que las Escrituras son la palabra suficiente, inerrante, infalible y autoritaria que se nos ha transmitido a ti y a mí, y no nos movemos en ello. La doctrina une. La doctrina puede dividir si la gente dice no creo, cuando la gente dice no creo en la verdad. La unidad viene a través de la palabra de Dios y una creencia compartida de las Escrituras, que las Escrituras en nuestra autoridad. Incluso en asuntos de desacuerdo todavía volvemos al libro para tener nuestras respuestas allí, ¿verdad? Creemos en la verdad. Es interesante, ¿no? Y dice, ¿cómo que eso es evangelístico para el mundo? ¿Qué pasa si los creyentes no están de acuerdo en alguna de las cosas? Bueno, esa es una tarea importante de la doctrina, como el verdadero evangelio, la resurrección, la confiabilidad y la infalibilidad de las Escrituras. Ningún verdadero creyente debería estar en desacuerdo. Todos los verdaderos creyentes deberían estar de acuerdo en estas verdades. Pero incluso en los desacuerdos, los creyentes son caritativos. El mundo, cuando no están de acuerdo, son una cultura que te cancela. Usted está en desacuerdo conmigo, no me gusta, te voy a evitar. Tengo miedo al hombre, no quiero hablar con esa cosa, voy a cerrar la relación contigo, te saco y me muevo a la siguiente cosa, porque sea lo que sea, no me gustas de ti. Y eso es lo que el mundo hace. Ellos cortan a la gente y siguen adelante, encuentran la próxima red de personas para conectarse. Los cristianos que aman la verdad, no, tenemos conversación, hablamos de ella, somos caritativos, somos razonables, somos amorosos, somos firmes, somos comisionales. Y el mundo dice, ¿qué es eso que tú que sigues indagando en este libro para obtener la verdad, para tener respuesta, para trabajar a través de Dios porque amas la verdad tanto? Y dice, porque eso es la obra de Cristo que has hecho nosotros y pensamos que este libro es la autoridad final, así que la vamos a estudiar toda la vida juntos. Y el mundo dice, eso no es lo que yo haría en desacuerdo, eso es diferente. Por lo tanto, la naturaleza de la unidad es lo que se refiere incluso al evangelismo. Es que tenemos una creencia compartida en la autoridad de las Escrituras. Segundo lugar, el segundo punto sobre la naturaleza de la unidad, tenemos una experiencia compartida. Tenemos una experiencia compartida, no solo una creencia compartida en la autoridad de la Escritura, sino también una experiencia compartida con el Dios Trino. Una experiencia compartida con el Dios Trino. Y ese es nuestro segundo punto. Quiero que miren en el texto, regresen al verso 21. Note que Jesús se mueve del lenguaje de la unidad y necesitas entender que lo fascinante de esto es la relación entre la Trinidad y la unidad y la solidaridad entre ellos, que sean uno solo, y cómo nosotros somos incorporados en eso en la conversión. En el extraño misterio de la Trinidad que estamos a leer, Jesús estaba a decirle al Padre, mis hijos se hacen uno con nosotros. Es la realidad que experimentan un encuentro con el Dios Trino y luego tienen una unidad con nosotros, o se fusionan con nosotros, o tienen una integridad que se unen con nosotros en nuestra unión con la deidad. Y en esa unidad que tenemos de Cristo en nosotros, nosotros en Él, aquí está el punto.
experimentamos el poder de la conversión. La Trinidad se toma residencia en nosotros. Tenemos una experiencia compartida de encuentro con la Trinidad. Cada cristiano que se ha conocido en la naturaleza de esa unidad no es el resultado de la ingeniería humana, no es porque haya unido al mismo club, ni siquiera porque va a la misma iglesia. No puedes organizar, coordinar o programar la unidad. Requiere regeneración, requiere conversión. Para que usted tenga unidad con otro creyente es porque hay una obra sobrenatural donde la Trinidad los ocupa a ustedes y la Trinidad ocupa al otro y luego los une juntos. Podrías tener una iglesia, una reunión de personas que se reúnen juntas y pueden ejecutar programas tras programas tras programas, tratando de trabajar en la unidad. Y si esas personas no son convertidos, nunca conocerán la unidad. La unidad es una obra de la gracia en la regeneración. Noten el texto ahora. Una experiencia compartida con el Dios Trino. Mírenlo en el 21. Para que ellos, esos son los 11. Y amados, si usted quiere escribir su nombre allí, ese es tú y yo. Esos todos los creyentes sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos estén en nosotros. Imagínate eso, injertado en la Trinidad, yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Nótelo, que lo que dice de nuevo en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Es la idea allí que en nosotros, perfeccionado en nosotros. Amados, lo que está diciendo en resumen, la unidad de la iglesia viene como resultado de que Dios toma su palabra a través del Espíritu Santo y toca los corazones de los pecadores y los convierte. Son regenerados y la Trinidad habita en ellos. Y amados, para Jesús, Él quiere que veamos que la unidad es algo que requiere el renacimiento. Nótelo en el 21. Yo debo estar en ellos y tú debes estar en mí, nosotros entre ellos, y la idea de que ellos experimenten la fuente de la unidad, el fundamento de la unidad, la conversión, en este caso, la conversión. Piénselo lo fascinante que es. Lo que quiero decir, piénselo por un momento conmigo. La conversión y el encuentro con la Trinidad es lo que te da la unidad compartida con otros creyentes. Te lo voy a demostrar en esta habitación. Piensa en esta habitación, vamos a ser honestos. Si tú estuvieras aquí juntos y no te hubieras sido convertido, no es como tú vas a ser amigos uno con otros ustedes aquí. De hecho, probablemente hay algunas personas aquí en este cuarto, si yo no fuera convertido, no me gustaría en absoluto. De hecho, en mi antigua vida hubiese odiado a esa persona. Sea honesto al respecto. Hablas con ahora y dice te amo, dice, pero cuando pienso antes que el Señor me salvara, definitivamente no me hubieras gustado. Hay gente en esta sala con la que nunca te habría reunido, con la idea de que dice un gran parte de tu semana reunirse para estar juntos y salir con un montón de gente de diferentes orígenes, diferentes etnias, diferentes economías, diferentes personalidades, diferentes experiencias, diferentes pasatiempos y se reúnan y se aman mutuamente. ¿Qué es eso? Bueno, la Trinidad es la unión que te une en la conversión con nosotros y es fascinante. Solo piénselo. Tus mejores amigos en el mundo, la comunión más dulce que tienes en el mundo, la mayor alegría que tienes en el mundo viene de una experiencia compartida en la conversión. John Bunyan, como lo leímos, caminaba por Bedford y escuchó a estas tres mujeres teniendo comunión de lo maravilloso que era ella, que Dios la hubiese salvado. Y él se convirtió con eso. Amados, tu compañerismo tiene esa dulzura cuando te reúnes con otros. Esta idea de que nos reunimos juntos y estamos agradecidos con Dios que nos haya unido en la Trinidad. Nosotros en ellos en nosotros, a través de la Trinidad. Ahora somos en una solidaridad llamada la iglesia. Pero también hay implicaciones aquí. Y es también por eso cuando tratamos de explicar la obra de Dios en tu vida y ser regenerados y mira como si tuviera tres cabezas. Tratas de hablar con un compañero de trabajo o tal vez uno de tus hijos, incluso en tu casa que no has sido salvo todavía y dices, Dios hizo esto y Dios hizo aquello y escuché el evangelio y me arrepentí de mis pecados y el Señor cambió mi corazón y cambió mi naturaleza, me hizo nuevo y tú se sonríes y le estás diciendo a ellos y ellos te están mirando y dicen, me estás contando sobre tu experiencia, pero es abstracto para mí porque no tengo idea de lo que estás hablando, no he experimentado eso. Jesús dice
que en la iglesia, en la unidad, puedes hablar con otros creyentes y sabes inmediatamente cuando estás hablando con otro creyente que te encuentras con la comunidad del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Piénselo. Tu familia biológica, es posible que pases todo el tiempo con ellos. Si ellos no son salvos, puedes pasar tiempo con ellos. Y no es lo mismo que estar con tus hermanos cristianos. De hecho, podrías ir y ver a tu familia biológica, ir en un avión a verlos a ellos, pasar un rato con tiempo con ellos, tiempo incómodo con tu familia que no es salva, y tratas de compartir tu testimonio varias veces y orar en la mesa y orar para que el evangelio los salve y hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, y quieren irse de esa conversación y tú dejas la familia y agarras un avión y un creyente se sienta al lado tuyo y ve tu Biblia. Y él está leyendo su Biblia también, el libro más reciente que está leyendo Jerry Bridges, y está estudiando este libro y empieza a hablar con eso, y ya en 3 minutos tiene más puntos en común y más gozo y más ánimo de lo que todo el tiempo que cuando estuviste con tu familia. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la obra de la Trinidad que trabajó en la unidad y en la conversión. Sabes cuando te encuentras con ellos, no sabes. Y sabes cuando vas a la iglesia que está full de creyente, porque inmediatamente te encuentras con esta dulce comunión. Y dice que es diferente acerca de esto. Bueno, estoy alrededor de gente que han sido también habitados por la Trinidad. Tenemos una experiencia compartida de la conversión. Conocemos la regeneración, conocemos su poder, conocemos sus efectos, conocemos su alegría, su gozo. Sus amistades en la iglesia, si eres convertido, son regalos sobrenaturales de Dios para ti. Es por eso que es tan precioso para Jesús, porque Jesús dice, nuestra gente debe reflejar nuestra relación. Tiene la Trinidad un compañerismo genial, creo que ellos se la llevan muy bien. ¿Qué piensan? Como que por la eternidad han estado juntos, ¿verdad? No hay ruptura en su comunión, es perfecta en unidad. Y Jesús dice, quiero que disfruten en la tierra de ese aspecto, de esa comunión. Saca el pecado de tus relaciones que lo obstaculiza, porque yo creé esa unión en ti. Nosotros mantenemos la unidad, no la creamos. Léalo en Efesios 4. Preservamos la unidad del Espíritu. No la creamos. No puedo diseñar la unidad. No puedo venir a una iglesia si esta iglesia está realmente unificada porque los ancianos se reunieron y pusieron un programa fascinante para la unidad. No, la unidad es una obra de relación con un grupo de personas que están tratando de actuar como la Trinidad y disfrutando esa comunión de la Trinidad. Por lo tanto, tenemos 2 puntos sobre la naturaleza de la unidad: la creencia compartida en la autoridad de la Escritura y la experiencia compartida en el encuentro con el Dios Trino. Un tercer punto sobre la unidad aquí es en el 21. Y seré breve en esto porque ya lo cubrí un poco. Pero tenemos una experiencia compartida de compromiso para la santidad, la verdad y en nuestra meta. Un compromiso compartido con la santidad, la verdad y nuestra meta. ¿Qué quiero decir la santidad, la verdad y nuestra meta? Bueno, si usted mira en el texto de nuevo, solo ponga sus ojos allí. Nuestra relación, Jesús obra por compara la Trinidad en su esencia y su naturaleza. Viéralo en el texto 21, para que todos sean uno, así como tú, Padre, está en mí y yo en ti, que ellos sean uno, estén en nosotros. Véalo en el 23, yo en ti y tú en mí. La idea de que la Trinidad es una solidaridad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas, ¿verdad? Uno en naturaleza, uno en esencia. ¿Cuál es la naturaleza y la esencia de la divinidad de la Trinidad? Solíamos bromear en el seminario, todavía bromeamos como pastores, cuando los hombres comienzan a hablar de la Trinidad se calma porque es un verbo incorrecto o un asunto incorrecto y hablas y puede terminar en una herejía. Así que quédense conmigo aquí. La Trinidad es una esencia y en su naturaleza. 3 personas distintas, pero son una. ¿Qué es la unidad de la Trinidad? Bueno, ellos comparten la santidad perfecta. No conocen imperfecciones, son en esencia y naturaleza en la Trinidad, comparten una verdad absoluta y veracidad. Están completamente de acuerdo en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de su carácter, en la verdad de sus relaciones mutuas y en la veracidad en todo el sentido. Simplemente hay una verdad que los impregna todo, la santidad, la verdad, y luego tienen un objetivo compartido, su gloria, el objetivo y la Trinidad de la gloria para tener gloria a través de la conversión de los pecadores, ¿verdad? Así que en la esencia y la naturaleza de la Trinidad tienes un compromiso con la gloria, tienes la verdad y tienes la santidad. Amados,
Debemos compartir en esto. Es imperfecto y luchamos. Recuerden que nuestra unidad con nosotros creyentes, recuérdenlo en Juan 17:17. Note, hemos sido santificados o hechos santos en la verdad. Tu palabra es verdad. En el mismo contexto aquí, Jesús está diciendo que parte de nuestra unidad es que hemos sido apartados para ser un pueblo santo que ama la verdad. Vamos a tener dificultades para tener una buena comunión que no le importa la santidad. Porque Dios te creó para la santidad. Él te hizo santo posicionalmente y la Trinidad es santa y la unidad se construye sobre la santidad. Es por eso que a veces la unidad en nuestras relaciones se ve obstaculizada cuando alguien que está unificado con nosotros comienza a correr detrás del mundo. Tenemos que confrontarlo por su impiedad, ¿verdad? O alguien que aparte de la sana doctrina y de la verdad y se aleja de la unidad porque se aleja de la esencia y la naturaleza de lo que nos une, que es la verdad. O no tienen el mismo objetivo compartido, la gloria de Dios y la gran comisión. Por lo tanto, parte de nuestra unidad no solo es la creencia compartida y la experiencia compartida en el encuentro del Dios Trino, sino un compromiso compartido con la santidad, la verdad y nuestra meta o nuestra misión. Ahora, hay otro punto allí que necesitamos pensar en eso en la Trinidad. Y esta es también la naturaleza de la Trinidad también. La Trinidad no solo es la misma esencia y naturaleza, sino que son distintos en sus roles. Déjame darle otro punto aquí acerca de la naturaleza de la unidad. De hecho, en la unidad no solo compartimos un compromiso compartido con la santidad, la verdad y la misma meta o propósito, sino que, escuchen, celebramos nuestro carácter distintivo y nuestra diversidad. La unidad de la Trinidad tiene distintos en roles y funciones, o distinciones en roles y funciones. Este es el próximo punto en la unidad. Compartimos una celebración de nuestros caracteres distintos. Compartimos una celebración de nuestros caracteres distintos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente quiere hablar de la unidad y quiere hablar de ella como una unanimidad o uniformada. Eso es decir, que si estaríamos unidos todos debemos ser iguales en todos los sentidos. Hablar de la misma manera, caminar de la misma manera, nos vestimos de la misma manera, tenemos las mismas cosas que hacen, las mismas prácticas que tenemos. Todo tiene que ser igual. Y luego se mueven los dones, el liderazgo. Y hay un aplanamiento de la vida de la iglesia, hay un aplanamiento de las relaciones y todo está en el esfuerzo de que necesitamos ser unificados, es decir, necesitamos ser iguales en todo. Pero la Trinidad ni siquiera es así, amados. La unidad de la Trinidad se basa en la distinción de los roles. El Padre tiene un rol, el Hijo tiene otro rol, el Espíritu Santo tiene otro rol. Cada uno desempeña un papel único y cada uno celebra el rol de las otras personas. A veces en la vida de la iglesia se tiene esta idea de estar unificados, significa que todos somos iguales en todos los sentidos y eso realmente puede ser un gran obstáculo para la unidad. Si tenemos que unificarte con personas que piensan fuera de las escrituras, si tienes que unificarte con cosas que están fuera de Dios, como Dios te hizo en tu papel, en tus roles distintos y tu utilidad, si necesitas encontrar utilidad con las personas en la preferencia personal y cómo deben operar, eso no va a traer unidad, sino va a traer es división. Nos unificamos en torno a las cosas que en torno a la Trinidad se unifica. Celebrando la diversidad, la variedad, la distinción. Amados, puedo decir así que en ninguno de ustedes es igual. Ninguno. Diferentes regalos, diferentes antecedentes, diferentes maquillajes, diferentes personalidades, diferentes inclinaciones. Unos son maduros, otros son menos maduros. Cada uno está en un lugar diferente de alguna manera, pero su unidad está en torno incluso al hecho de que celebran las diferencias de unos con nosotros. Hay diversidad y hay distinción. No tenemos que reunirnos en una camarilla y ser todos iguales para estar unificados. A veces engendra un moralismo, un legalismo, una tendencia a controlar los resultados de la vida de las personas en lugar de centrarse en celebrar donde hay diferencias espirituales. Miren, no es pecado y no está claro en la Escritura. Si alguien es diferente, es una razón para regocijarse que sea diferente. Ken Hughes lo dijo de esta manera. La oración de Cristo por la unidad no significa que todos debemos ser iguales, aunque muchos cristianos lo asumen erróneamente. Demasiadas piensan que todo creyente debe ser como ellos, llevar la misma Biblia, leer los mismos libros, promover los mismos estilos, educar a sus hijos de la misma manera, tener los mismos gustos y disgustos. Eso sería una uniformidad, no unidad. No estamos llamados a ser clones cristianos. De hecho, la instancia es ser justos como nosotros, una de las fuerzas más desunificadoras de la iglesia de Jesucristo. Final de la cita.
La Trinidad celebra las diferencias y se regocija en las cosas en las que son iguales. Eso es parte de nuestro llamado, amados. Ok, vamos a regresar al punto. Con creencia compartida en las Escrituras, experiencia compartida en el encuentro del Dios Trino, esencia compartida en la naturaleza y la santidad y en la verdad y en nuestra misión. Una apreciación de la diversidad y unidad o la unidad de nosotros. Y ahora mire la cláusula de propósito. Regrese al texto. Todo eso resulta en ¿qué? Véalo. Hay un propósito. ¿Cuál es la intención o el resultado de ese propósito? Nótelo. 21 y luego 22. Nótelo, 21, para que ellos conozcan uno como también tu Padre hace estar en mí, yo estoy en ti, para que ellos también sean en nosotros, así que el mundo crea que tú me enviaste. Amados, acabo de cubrir aproximadamente la mitad de nuestro punto, tenemos otros 2 para cubrirlos, pero los puntos que he cubierto, imagínense qué testimonio es para el mundo. ¿Quiénes son ustedes? Que se aman tanto alrededor de cosas y celebran sus diferencias. ¿Quiénes son ustedes que se perdonan unos con otros, que son amables unos con otros, que se cuidan unos por otros, que adoran al Señor con unos con otros? ¿Quiénes son ustedes que aman ver la santidad y la verdad ser exaltada en la vida de unos con otros? ¿Quiénes son ustedes, gente que se reúnen en torno a las verdades de las Escrituras para estudiar y aprender? ¿Quiénes son ustedes, las personas que literalmente alteran la forma de su vida, su manera y su fin de semanas solo para estar juntos en el día del Señor? ¿Quiénes son ustedes? Y eso es la que pregunta dice, bueno, ok, soy llamado cristiano, que ha experimentado la regeneración, Dios me salvó y lo que ves en mí es la obra de Dios. ¿Quieres saber más de eso para que puedas creer? Es la mejor vida que existe. Pero solo un recordatorio para nosotros en este punto, Cornerstone. Si eso es solo el comienzo del impacto de la unidad para tener en la vida de otras personas y las almas para que sean salvas, puedes ver por qué. Divisiones, la calumnia, el proverbio dice, ten cuidado de la persona que susurra para dividir los amigos íntimos, es un hombre malvado. Piense que el tan frecuente las escrituras nos advierten sobre el peligro de la división. Tito 3:10, tú sacas un hombre que divide la iglesia, lo sacas. Piensas en la seriedad con la que Dios toma cuando alguien amenaza la unidad de la iglesia. ¿Has pensado en eso, Hechos 5 últimamente? ¿Te imaginas lo serio que pensarías de preservar la unidad y lo peligroso que es la mentira en la iglesia y las divisiones en la iglesia? Si hubieras ido a la iglesia el día que 2 personas fueron ejecutadas en Hechos 5, ¿qué te gustaría ver en una iglesia donde 2 personas mueren en la iglesia por la división? Hechos 5, una iglesia primer iglesia en el planeta Tierra, un par de pecaminosos llamados Ananías, Zafiras, le mienten a la iglesia para traer división, traen calumnia de la iglesia, tratan de traer división. Y es interesante, Pedro le dice a Ananías esto, básicamente, Ananías, ¿cómo estás tratando a la iglesia y cómo estás tratando a la gente en la iglesia? Dios dice que así es como lo ves a él, y Dios ejecuta a Ananías y luego a Zafira, y su pecado fue mentirle de la división, la mentira que divide la iglesia. Pero Pedro le dice a Ananías, Hechos 5, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo y retener algo del precio de la tierra? Mientras que era tuya, no era tuya, y después que la vendida no estaba bajo tu autoridad. Escucha esta línea. ¿Por qué has puesto esto en tu corazón? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Amados, Dios odia la disolución y la ve como un egoísta cuando la gente no persigue la unidad. Y la división es tan destructiva porque es una amenaza a la gran comisión. Es más grande que nosotros. Nuestra pequeña es ofensiva y significativa, y como limitamos la manera que no caminamos juntos para mantener y resolucionar y para tener la unidad, es la cosa más egoísta que podemos hacer a lo que se refiere con la gran comisión. El mundo está mirando y diciendo, ¿vas a ser diferente a todas esas otras relaciones que tengo? ¿Vas a mostrarme un poder que no conozco en mis otras relaciones? La unidad les muestra algo de otro que es de otro mundo a ellos. La creencia compartida sobre la escritura, la experiencia compartida sobre el Dios Trino, la esencia compartida de naturaleza, la santidad, la verdad y la misión. Una compromiso compartida de la diversidad, todo para el propósito de ver almas salvadas. Y ahora tenemos otro punto aquí. Y tenemos 2 puntos más y luego estaremos terminando. Un par de puntos más. Un compromiso compartido
con la perfección. Y es interesante, un compromiso compartido a la perfección. Qué palabras tan oportunas de nuestro Señor. Note lo que dice en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados. Note esto, perfeccionados en unidad. Y dice, ok, esto es una oración irrazonable. No hay manera que yo sea perfecto en la unidad, pastor. No hay manera que la iglesia pueda ser perfecta en la unidad. Y tienes toda la razón. Pero por eso la palabra importa. La palabra griega allí es taleos. La palabra significa madurez. La palabra significa tener una meta y un gol que termina y corre hasta su completación. La palabra podría significar perfecto. La palabra puede significar una finalización o un logro completado. Telios tiene la idea de, amados, de que hay un proceso que está sucediendo y que finalmente resulta en una madurez o en una santidad o en una perfección. Ahora léelo de esta manera. Regrese al verso 23 y lo leemos. Nótelo. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados, para que ellos puedan ser madurados, para que ellos puedan ser completados, para que puedan trabajar hacia la meta de encontrar la unidad perfecta, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste, así como tú me has amado a mí. Amados, lo que está diciendo allí está diciendo que tienen tener un compromiso compartido para buscar la unidad perfecta. ¿Qué significa eso? Te enfrentas con el pecado en tu vida que obstaculiza la unidad. Te enfrentas con tus pequeñas ofensas, tus sentimientos heridos, tu falta de perdón. Te enfrentas con tu miedo al hombre que te impide tener conversaciones en las que puedas crecer en la unidad. Te enfrentas con la tendencia de tu corazón con la que sabes que eres imperfecto, con la que sabes que estás luchando. Y trabaja para construir, edificar, perdonar y cuidar y trabajar para encontrar la mayor unidad posible para mostrar a Cristo a los demás. Tenemos esta tendencia en nuestro mundo cuando algo no nos gusta o no estamos en desacuerdo a no querer superarlo, no tener conversaciones difíciles. Podemos tener esta tendencia incluso a tener algunos rumores y distancias de algunas personas con otras. Pero él dice, estoy orando para que seas perfecto, tengas un compromiso compartido con otros creyentes para trabajar hacia la unidad. Y mientras alguien que no sea mentiroso y alguien que no sea un divisidor, y alguien que quiera vivir esa santidad, que alguien que ame las escrituras puede trabajar a través de cualquier cosa en esos términos. El problema son los mentirosos, los engañadores, los calumniadores y los chismosos. Ellos hacen imposible la unidad, pero es por su pecado. Pero en una iglesia verdadera tenemos que trabajar a través de esas circunstancias. Tenemos que tener un compromiso compartido hacia la perfección. Y saben cuando llegamos a ser perfectos en el cielo, en la unidad, cielo. ¿Sabe cuando leemos en Apocalipsis? ¿Qué es lo que nos está pasando allá en el cielo? No están luchando para estar juntos, lo hacen muy bien. Están cantando juntos, están compartiendo juntos, están comiendo juntos, pero ya están en gloria, están perfeccionados hasta ahora, la gloria. No tengas este enfoque superficial de la vida de la iglesia, que en el momento que tienes un poquito de desacuerdo, simplemente vas a cortar y ir en tu propia dirección. Eso es lo que el mundo hace. Es una forma superficial de pensar acerca de la unidad. Es una forma egoísta de pensar en la unidad. La unidad es que tenemos un compromiso compartido hacia la perfección. Jesús oró para que creciera en esto. Así que, Señor, ayúdame a llegar allí, Señor. Y mientras que esté tratando con personas que quieren centrarse acerca de la verdad, sé que puedo ver tu Santo Espíritu trabajando en nosotros. La iglesia de hoy es tan propensa a dividirse sobre las preferencias, a dividirse sobre la mezquindad, a dividirse sobre el espíritu, un espíritu que no perdona. Y eso es una acusación contra ti si haces esto. Eso es una acusación contra mí. Oramos para que fuéramos perfectos en esta oración. Por lo tanto, tenemos un compromiso compartido para la perfección. Tenemos otro compromiso compartido. Aquí véalo en el 22. Regresamos a este más tarde. Vengan, nótenlo allí en el 22. Tenemos un compromiso compartido. La búsqueda de la gloria, véalo allí en el 22. La gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos para que sean uno. ¿No es interesante? Parte de nuestra unidad es que usted reciba gloria. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que la gloria de Dios tiene que ver con la unidad en mi vida. Nótelo. La gloria es un regalo y el punto que tengo aquí es que es un compromiso compartido con la gloria. ¿Qué significa eso?
Bueno, la gloria a través del Evangelio de Juan es muy interesante. Si vas a estudiar la gloria en el Evangelio de Juan, la gloria tiene que ver con que Dios se revela a sí mismo en su palabra y en sus obras. Recuerden, Juan 1, 10, 14. El verbo de Dios hizo en nosotros y habitó en nosotros y vieron su gloria. Que luego hizo milagros en Hechos 2 y vieron su gloria en Canaán. Y luego llegas a Juan 5 y hay un grupo de hombres que quieren estar junto con el Señor y dice, no voy a tener comunión contigo. Todo lo que les importa es su propia gloria, no mi gloria, les dice Jesús. La unidad se construye en torno a una búsqueda compartida de que Dios obtenga su gloria, amados. La gloria en tu vida, gloria en la vida de ellos. ¿Y cómo obtuvo Jesús gloria? Por sus palabras y sus obras. La unidad se construye en torno a personas que tienen un compromiso partido de venir a la unidad que llega a través de las palabras y las obras en su vida. Va a tener dificultad para tener unidad si hay personas que no les importa la gloria de Dios. Puede tratar de estar juntos con ellos, pero si no les importa la gloria de Dios, o peor aún, que preocupan de la gloria de ellos mismos, eso va a ser una relación muy intensa. Ambiciones egoístas, preeminencia personal, amor por ser significativo. Juan dice, eso no obra bien. La unidad tiene que ser alrededor de la gloria. Mire lo que dice, la gloria se nos da, la gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos. Amados, nos amamos unos a otros y queremos la gloria de Dios en nuestra vida. Nos preocupamos uno por nosotros, nos hacemos preguntas, nos involucramos uno con otros y lo que queremos es que las personas vean la gloria de Dios en nuestra vida. Y amados, el objetivo final de todo eso, de nuevo, es la naturaleza de la unidad de comparar para el propósito de la unidad. Es simplemente mirar hacia atrás en el texto de nuevo. Verso 23. Usted tiene este compromiso compartido con la perfección y la unidad, el compromiso con la gloria compartida. En el medio del verso 23, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Hombres, rellena un grupo de creyentes juntos que se preocupan acerca de la gloria de Dios, se preocupan de la misión de Cristo juntos, se preocupan en la santificación de unos con otros, trabajan a través de cosas difíciles, trabajan en la perfeccionalidad y la santidad, tienen conversaciones difíciles, aplican el amor, creen lo mejor, esperan todas las cosas, creen todas las cosas, no son personas sospechosas como el mundo, no están murmurando como el mundo, no están cortando y analizando como el mundo. Realmente están trabajando para ver la unidad de Cristo formada en ellos y están trabajando juntos a través de esta cosa. Y entonces un incrédulo tiene esa visión de decir, dice, ¿quiénes son ustedes? Soy un creyente regenerado, nacido nuevo, comprado por la sangre del Señor Jesucristo, y mi Señor ama la unidad porque quiere que veamos que veas algo en mí que tú no tienes. ¿Quiere que te diga de qué se trata? Gloria y perfección. Un punto más. Y terminamos, un punto más sobre la unidad. El último punto es tan hermoso. No solo tenemos una creencia compartida en la unidad de la Escritura, una experiencia compartida en el Dios Trino, una participación en nuestra esencia, naturaleza, la santidad, la verdad y nuestra misión, una apreciación compartida de la diversidad, un compromiso compartido con la perfección, un compromiso compartido con la gloria de Dios. ¿Y sabe qué más tenemos? Esto es tan fascinante. También tenemos un asombro compartido, un asombro compartido, que sabe que tenemos los cristianos en común, humildad. Ellos están atónicos que Dios los haya salvado. ¿Quieres conocer a un cristiano? Averigüe si está asombrado o fascinado de la misericordia de Dios, que Dios lo amaría como cristiano. Están atónitos, asombrados. ¿Qué tenemos de común con otros? Nos reunimos unos con otros y nos compartimos en el asombro de que Dios nos amara. Mírelo en el texto, verso 23. Para que el mundo te conozca que tú me enviaste, y mire esto, y los ame a ellos, es decir, que ama a la gente perdida, y la gente perdida que Él salva, incluso como tú me has amado. Amado, no lo leas eso tan rápido, solo porque estamos al final de tu tiempo. Quiero que te enfoques allí. El final del 23, por favor, mírelo por un momento. Tenemos una unidad compartida con otros creyentes que todos somos amados de la misma manera. Nombre tu oro espiritual en la historia de la iglesia, tu mentor favorito, la persona favorita que has leído como creyente. Fueron amados exactamente de la misma forma que tú. ¿Cómo fueron amados? Es igual como te ama a ti. Míralo. Jesús dice a Dios, al Padre, así como tú me has amado y los amas a mí mismo. Es un comparativo así, incluso como todo eso, es un comparativo directo. Tú me has amado a mí. ¿Quieres ver cómo tú te amas de la misma manera que como Dios el Padre amó al Hijo? ¿No es fascinante? Como si pudiera venir. La única palabra que me salió fue asombroso. Cuando te unes con unos cristianos y se reúnen y dice, ¿eres cristiano? Dice, sí. ¿Eres un cristiano? Sí.
¿No estás sorprendido que Dios te ama de la misma manera que ama a su Hijo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un pecador rebelde como yo ser amado de esta manera? Misericordia. La unidad en la iglesia se construye en torno a la adoración humilde. Cornerstone, si alguna vez perdemos el asombro de que Dios nos salvara, el resto es inútil. Hemos perdido nuestro primer amor. La unidad se construye en torno a un asombroso compartido. Una iglesia nunca debe dejar de celebrar en la cruz, celebrar el evangelio, celebrar la conversión, los bautismos, el canto, la predicación y la comunión. Debemos ser siempre y para siempre asombrados de que Él nos ame. Y lo más asombroso es que nos ama de la misma manera como amó a su Hijo, con la misma perfecta justicia. Eres amado como el Hijo. Eso es algo para compartir y sentirse asombrado, atónito. ¿No cree usted que el mundo va a ver un par de cristianos en una cafetería hablando, teniendo conversación con sus Biblias abiertas? Y dice, no es acerca de usted, ustedes simplemente están riendo y eso. ¿De qué están hablando? Bueno, estamos hablando acerca de cuando Dios nos salvó. Ustedes padres están diciéndole la historia a sus hijos de lo asombroso de tu testimonio, que Dios te ama. Creyentes nunca deben superar la maravilla de que Dios nos ama. Tenemos un asombro compartido. Y cuando vivimos de esa manera, nuestra unidad impacta la obra de la gran comisión. Amados, si Cornerstone va a ser atacada en desunión y división, y si va a ser atacada por algo, no va a ser algo de falsos maestros. Si yo pongo a un hombre aquí en la hora de equipamiento para enseñar falsa doctrina, ustedes siempre van a sacarlo de aquí antes que yo lo haga. Esto es una iglesia doctrinalmente sólida, amén. Estamos reunidos acerca de la verdad, pero déjame decirle que puede dividir Cornerstone, susurrando en las esquinas. Una falta de trabajo para reconciliar las relaciones. Un cultivo de amargura que hiere la disolución, una acusación calumniosa que se rastrea y se demuestra que era una mentira. Perderemos la batalla, amados, por esta oración en las márgenes, en los espacios blancos. Jesús oró por nosotros, así que necesitamos caminar en eso. Jesús quiere que estemos unificados, porque una iglesia que está unificada es una luz al mundo. La gente se salva en iglesias como esa porque son asombrados. Si tal vez tú que estás aquí no eres salvo, bienvenidos a un mensaje que era para ti. Espero que queden aquí, observen a nosotros y Dios te diga decir, tienes algo que yo no tengo, y seas convertido hoy. Has llegado a un lugar ahora mismo que tiene eso, pero Satanás está trabajando. Y déjame decirles esto, amados. Satanás odia a Cornerstone, él odia a ustedes, él odia nuestra unidad. Y tú nunca quieres ser un mensajero, un instrumento que va a derribar la obra de Dios en una iglesia unificada. Debemos trabajar por la unidad. Debemos estar asombrados de que Dios nos permita incluso ser parte de ellos. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este increíble texto. Gracias por la oportunidad de estudiarlo. Señor, protege Cornerstone de la desilusión, de la división, de la desunión. Satanás odia a nuestra iglesia y está trabajando para derribar la unidad que tú has creado, Señor, que seamos un pueblo de verdad, un pueblo de amor por ti, un pueblo de asombro, un pueblo de verdad, un pueblo de diversidad, un pueblo de variedad, un pueblo de santidad. Señor, que seamos un pueblo que ame tanto la gran comisión que incluso pensemos por alto, dejemos pasar por alto las ofensas por el amor a tu evangelio. Protege Cornerstone, Señor, guárdala, es tuya. Manténganos interrogarnos en tu nombre, en tu camino, en tu nombre oramos, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.